¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy, la educación en la virtualidad, con la mejor invitada, Ana María Rad, antropóloga, comunicadora, directora de Aprendo en Casa y fundadora de Reimagina. Ana María Rad es una ecuatoriana que vive hace muchos años en Chile y que es un referente en los temas de educación digital o educación virtual. Ana María nos habla en el programa de hoy sobre la colaboración y el ambiente colaborativo que se dio durante la pandemia, justamente para atender la emergencia de la educación. Nos habla sobre un ecosistema de organizaciones generosas que se unieron para atender la emergencia educativa. Nos habla sobre cómo minimizar las brechas de aprendizaje y sobre todos los recursos educativos digitales que ha puesto a disposición de la región Aprendo en Casa. Continuamos entonces con Ana María Rad. Ana María, gracias por recibirnos, gracias por acompañarnos en Buenas Razones para Conversar. El espíritu de este podcast del IPANC es justamente que se generen estos espacios para conversar sobre temas urgentes, temas de los que necesitamos estar conscientes, atender o reflexionarlos, más que todo. Tú has emprendido un proyecto que se llama Aprendo en Casa durante esta pandemia. De inicio quiero que me cuentes cómo surgió, por qué se te ocurrió y a qué velocidad lo hiciste. Para mí fue lo más impresionante. Gracias, Mónica, por la invitación y al IPANC por este espacio. Bueno, a ver, yo llevo 20 años en innovación en educación, trabajando con proyectos de tecnología y de inclusión en general. Y el 20 de marzo del 2020 se cerraron las escuelas y los colegios acá en Chile. Yo estoy físicamente en Chile y por lo tanto en toda esta región más sur, ¿no? Que empezaba su ciclo de clases. Y nos dimos cuenta que, bueno, no podíamos llegar con los programas, con las estrategias, con el plan de trabajo para el 2020 de la misma manera que lo teníamos planteado, y en ese momento nos dimos cuenta que no éramos los únicos, que una red de organizaciones, fundaciones, ONGs estaban pasando por lo mismo. Algunas con mayor estado de shock, diría yo, sin saber mucho cómo moverse, y otras un poco más acostumbradas a la disrupción. Entonces dijimos, ¿por qué no empezamos a compartir lo que nosotros sabemos hacer para poder apoyar a los ministerios, a las organizaciones gubernamentales que también estaban en un estado como de máxima presión para llegar rápidamente con algún tipo de solución educativa? Entonces, así nació Aprendo en Casa. En realidad partió, Mónica, como un hashtag en las redes sociales, porque dijimos, oye, bueno, si yo tengo este video para acompañar a través de Facebook, que está liberado el uso de Facebook o de las redes sociales en los teléfonos, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, y después, bueno, eso se fue expandiendo, pongamos un hashtag para que la gente encuentre rápidamente, los profesores, la familia, contenido de apoyo. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, que esto era en realidad una necesidad mayor, que había un grupo de organizaciones con ese espíritu de poner a disposición lo que ya habían probado previamente y lo que estaban empezando también a desarrollar. Y así creamos Aprendo en Casa ya más orgánicamente, con un espacio web, siempre con el principio de que probablemente no todos tuvieran buena conexión. Entonces, si bien estábamos soportados sobre una web, no significaba eso que necesariamente tuviera que trabajarse online. También podía ser offline. Y así partimos. Tú hablas de una que me gustó muchísimo la palabra que usas, que es un ecosistema de organizaciones. Creo que yo aumenté la palabra o tú la pusiste, generosas. Es decir, y por cierto, cuando nos pidió en Ecuador UNICEF que entremos a ayudar al Ministerio de Educación, también para mí fue una sorpresa la generosidad de todos los países y de organizaciones con mucha experiencia que podían prestar su hombro. ¿Cómo funcionó este ecosistema que tú describes con esa palabra? Bueno, una de las cosas que siempre tuvimos como muy en cuenta es que en general, por décadas,
esta idea de llegar con contenidos, con recursos digitales a los sistemas educativos pasaba siempre por los gobiernos principalmente, lo cual corresponde, pero también tenía probablemente el problema de que podía llegar cualquier cosa. Entonces dijimos, como no tenemos tiempo y eso está pasando muy rápido, juntemos a las organizaciones que sabemos que tienen un track record, una historia de trabajo en estas plataformas, y así las fuimos seleccionando. Yo te diría que con 4 criterios. Por supuesto, el que estén disponibles para que esto sea gratuito en español y abierto, que incluso habían empresas de tecnología dispuestas a hacerlo, lo cual fue también una sorpresa. Sí. 2, que tuvieran una diversidad importante, es decir, hay organizaciones de ciencia, de arte, de tecnología, académicas, porque entendemos que lo que está pasando hoy día también es una disrupción en la forma como estamos pensando la educación dentro y fuera de la sala de clases. Y lo tercero es un estándar de calidad inicial, es decir, el primer filtro son siempre las organizaciones. Para nosotros eso es un sello de calidad enorme. Y de ahí nosotros hacemos la siguiente búsqueda o curaduría o selección de los contenidos ya de acuerdo a distintos criterios. Entonces lo que se dio, como bien dices tú, es un ecosistema que requería de una misión en común, porque estas son 70 organizaciones hoy día, 73, en 7 países de la región, que han llegado a compartir aproximadamente 550 recursos, que no son tantos, pero son muy específicos, escogidos, seleccionados, y que nos permiten de alguna manera dar un barrido más amplio de las distintas estrategias. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la colaboración radical. Son organizaciones que probablemente antes no habían colaborado, más bien competían algunas por llegar a esos profesores, por llegar a esos ministerios. Y hoy día hace sentido que existe una organización como Aprendo en Casa, que es una bisagra sin conflictos de interés con dichas organizaciones, que puede llegar a los distintos públicos como una gran, de alguna manera, como una gran fuerza o punta de lanza de un trabajo enorme que hacen cada una de estas organizaciones. Entonces se da la idea del ecosistema organizado, priorizado por una misión, esta manera de colaborar, que también ahí la tecnología, Mónica, funciona muy bien, porque ¿cómo compartimos rápido? Si no es a través de una plataforma dinámica, fácil. Obviamente nos fuimos a herramientas que todos sabíamos utilizar y con un sentido público, porque siempre dijimos, acá lo que nosotros podemos hacer también es, junto con llegar a cada uno de los usuarios que llegan a nuestra plataforma, es apoyar a los gobiernos que están tratando de poblar sus mismos sitios o sus estrategias con un esfuerzo de la sociedad civil más organizada. Has mencionado algunas cosas que vale la pena resaltar. Primero, no son muchas. Es que sabemos que en educación la cantidad no necesariamente habla de la calidad. Si las has curado, si las has seleccionado, si has seleccionado bien a las organizaciones y si luego haces un buen filtro, calificación y categorización de esos contenidos o recursos, no importa la cantidad, lo que importa es la calidad y que estén bien seleccionados justamente para las necesidades de los países que son tan importantes. Respondieron rápidamente de emergencia. Te comparto un pequeño testimonio que hablaba con, me parece que era una persona de Sésame, cuando buscamos su ayuda, y lo primero que me dijo, nosotros queríamos que el espíritu de ayudar, y muy a menudo teníamos que hacer presupuestos, los países no tenían necesariamente los recursos, se sintió tan hermoso poder abrirse y ayudar libremente a todos los países, es decir, los mismos de Sésame sintieron esa alegría de arrimar el hombro y de entrar ayudar, que era el testimonio de algunas de las personas en un foro que organizamos. Sin embargo, hemos descrito cómo reaccionaron, cómo actuaron, pero esto ya se volvió a largo plazo, es decir, la emergencia se convirtió en, tal vez voy a usar la palabra, en normalidad, ¿sí? Y entonces me imagino que hay que hacer un cambio nuevamente de enfoque al pensar, y ahora que esto sigue, porque ha seguido mucho más largo de lo que en marzo del año pasado imaginamos, que usamos frases como el hogar también puede ser escuela. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo el hogar también puede ser escuela?
he conversado con profesores de preescolar que me han hablado de verdaderas dificultades en preescolar, en que necesitas unas necesidades sociopedagógicas, emocionales, pero también de espacio y de movimiento y de exploración. Cuéntame un poco. Y después te voy a preguntar sobre los adolescentes, que eso es otro cuento. Cuéntame, ¿y ahora qué pasa en el largo plazo? Bueno, lo que nosotros vimos rápidamente es que, claro, la pandemia nos puso en este quiebre de búsqueda de recursos educativos digitales, pero lo que había detrás era algo muchísimo más importante. Lo que nos movilizaba a estas organizaciones, para mi gusto, es algo mucho más trascendental, que es esta transformación educativa, que no es volver al homeschooling de ninguna manera, es pensar la educación en donde, como dices tú, las familias tienen roles importantísimos, no de reemplazo de la escuela ni de los profesores, pero que tampoco los teníamos previamente, no identificados, pero de alguna manera incorporados adecuadamente. Las habilidades socioemocionales al centro del aprendizaje, la necesidad de desarrollar y acortar las brechas de aprendizaje rápidamente con aquello que sabemos que sí funciona, basado en la evidencia, y una mirada de la educación integral y holística, por decirlo así, más comprensiva. Yo partí diciendo que llevo 20 años en esto y por primera vez siento que no estoy evangelizando a nadie, sino que en verdad, que en el fondo hoy día es una respuesta para algo que los distintos gobiernos, escuelas, instituciones sienten que es una necesidad. Y eso es un cambio que yo veo muy importante. Las barreras de entrada bajaron, no frente a la tecnología nada más, sino, como te decía, esta idea de una educación junto con ser académicamente robusta, también dejar espacio a las habilidades. Entonces, lo que viene es eso, lo que nos une es un grupo de organizaciones que está moviendo esa barrera de una transformación educativa y quiere hacerlo con evidencia, con calidad, porque sabemos que tenemos poco tiempo y recursos y por lo tanto lo poco que vayamos a poner o lo mucho que vayamos a distribuir en esta plataforma y en las distintas actividades que hacemos, tiene que tener ese sello y esa impronta. Entonces, por eso nosotros vemos que este fue como la puerta de entrada para algo mayor. Y ahí, claro, vemos cosas muy importantes y sobre las cuales hoy día ya estamos trabajando, Mónica. Por ejemplo, todo el desarrollo de las habilidades en los niños de autogestión, de agenciamiento, de autonomía, de capacidad de tener resiliencia, llevar sus aprendizajes de manera más autónoma, lo cual no es ser unos individualistas, todo lo contrario, sino tener esa capacidad de liderarse primero uno mismo para después poder trabajar con otro. Entonces, ese es un ejemplo muy concreto de qué nos une. El pensar también ese rol de los docentes, de los profesores, menos helicóptero, menos encima todo el rato diciendo lo que tienen que hacer y que la pandemia nos puso en evidencia. Y que además era un problema en la educación. Era un problema anterior. Y entonces, claro, lo que vienen es volver a la sala de clases, pero no a lo mismo. No podemos volver a ser como foja cero, como que si la pandemia no pasó. Y en términos generales, como desconocer este paso tan lento que veníamos teniendo para acortar las brechas de aprendizaje entre los niños con mejores oportunidades y con menores oportunidades. Entonces, ahí, bueno, tú conoces muy bien los factores que hoy día gatillan una educación de calidad y sin duda es la calidad de la enseñanza, o sea, cómo los profesores pueden hacer, los maestros, un mejor proceso educativo, pero también el desarrollo de estas habilidades, el involucramiento de las familias, el poder contar con currículums más integrados, conectados con la realidad. Veníamos cuánto tiempo hablando de los aprendizajes basados en proyectos, en el desarrollo de metodologías activas. Y bueno, pues hoy día también vimos que en este entorno de pandemia, seguir haciendo clases, aunque tuvieras conexión de manera tan tradicional, no logras nada tampoco. Entonces, eso yo te diría que es lo que viene. Primero, cómo pensamos de verdad y seriamente la educación híbrida o combinada, que va a tener momentos al interior de la sala de clases, después también con algunos dispositivos, de acuerdo a lo que los profesores y maestros consideren que
es relevante, pero también afuera de la sala de clases, a lo largo de la vida. Hoy, en Buenas Razones para Conversar, estamos con Ana María Rad para hablar sobre educación en la virtualidad. Tengo varias inquietudes. Tú has hablado de las brechas, de los que tienen más oportunidades y menos oportunidades. Muchos expertos hablan de que se agrandaron esas brechas en pandemia. Es más, ayer justo hablaba con alguien que aquí en Ecuador va a manejar un proyecto en barrios muy populares de la ciudad de Guayaquil, ciudad costera de aquí del Ecuador, en la que mandan docentes al territorio y les pagan para que manejen pequeñitos grupos porque no hubo manera con tecnología, a pesar de que te hablé de una ciudad muy grande, de una ciudad. No estamos hablando de la ruralidad, estamos hablando de un sector urbano, ¿sí? Tal vez se llame urbano marginal, pero urbano, que definitivamente se comprobó que no pudieron, o sea, que no se pudo integrar, y diríamos que ahí sí que la brecha de calidad de educación fue gigante entre el que tenía mayores recursos, conectividad y dispositivos, etc. ¿Sí? Y entonces nos preocupa porque efectivamente muchos hablan de que lo que viene en adelante tal vez sea por un buen tiempo más una especie de blended learning o aprendizaje mixto entre presencialidad y no presencialidad, es decir, que se mantiene esa modalidad de distancia. ¿Sí? Y el otro tema que creo que tendríamos que señalar, y perdona que junte dos preguntas diferentes en una, es el de las necesidades socioemocionales que son tan importantes y que en este espacio en el que nos encontramos en pantallas pudieran quedar ocultas para el docente, para la institución educativa o inclusive para los padres, es decir, y pudieran quedar no atendidas, aunque, aclararé, creo que ya estaban no atendidas en la presencialidad, es decir, no había el énfasis en lo socioemocional como debió ser y que también ha sido una alerta que se nos ha aprendido. Mira, yo creo que como tú lo pones, Mónica, el desafío es enorme, pero quizás uno tiene que ir como viendo los distintos niveles. Las brechas efectivamente se profundizaron, pero no es solo una brecha de conexión, quién tiene acceso o quién no tiene acceso. Aquí hay una diferencia entre la calidad de profesores a los que accede cierto grupo de niños y otro grupo de niños y niñas que acceden a mejores profesores, porque ahí está el núcleo del aprendizaje, esa relación docente, maestro, estudiante, alumno, niño, adulto es vital. Y por lo tanto yo diría que ahí es donde más tenemos que invertir, porque incluso si teniendo tecnología, si teniendo acceso a internet o un celular con WhatsApp, tienes un docente que reproduce lo que hacía en el aula y dicta contenidos y apague, estás igual. Exacto. Yo he visto de primera mano profesores lograr que sus niños aprendan a leer durante la pandemia en contextos de absoluta desconexión y vulnerabilidad. O sea, esos son los héroes, son quienes grabaron su pequeño videíto, se lo mandaban por WhatsApp a la mamá, le decían, usted léale esto y les enviaban la guía física a su casa. O sea, y ahí está lo que tú dices, esta cosa híbrida, que no la podemos mantener, porque esa no es la manera como uno aprende a leer, pero ahí te das cuenta cuando hay una capacidad en los docentes, y esa brecha es enorme. La otra brecha también, y que tiene que ver con lo que tú bien planteas, que obviamente las capacidades de las familias, este capital cultural, es determinante. O sea, una mamá que puede leer y que puede acompañar es muy distinto a aquella que no, y encima tiene que salir a trabajar. Entonces, el desafío, y yo creo que en ese sentido Ecuador tiene una oportunidad de involucrar sus estrategias de desarrollo social con las educativas, porque tú tienes que acompañar a la familia, a la mamá, al papá, al niño, al profesor de manera más integral. Pero quiero poner aquí un punto que tú lo has mencionado y que a mí me parece fundamental, la relevancia de lo que queremos aprender y desarrollar. O sea, lo que el siglo XXI hoy día nos está gatillando, pero así, o más bien yo diría explotando en la cara, es que si queremos realmente una inclusión de todos los niños y las niñas y una equidad,
tenemos que darle las oportunidades reales de qué es lo que tienen que aprender, cuáles son esas habilidades a desarrollar. Las capacidades están distribuidas equitativamente, las oportunidades no. Entonces, ¿cómo la educación se vuelve realmente un camino para esas oportunidades y de emparejar la cancha? Es, creo yo, en el siglo XXI, entregando esta educación que está conectada a las necesidades, que le entrega las habilidades académicas necesarias, pero también las socioemocionales. Una persona hoy día con capacidad de resiliencia, con capacidad de tener un proyecto de vida, de proyectarse en el futuro, de empatizar con los otros, no es lo único que necesita, pero por cierto, hace una gran diferencia. Y eso es lo que tú bien dices en el desarrollo socioemocional. Se había dejado, yo he estado mencionando como en el patio trasero de la escuela, y hoy día pasó a la banca de adelante, porque quizás para muchos era muy obvio, pero no sabíamos mucho cómo hacerlo. Entonces, cerrar las brechas hoy y para adelante, también hay que anticiparlo, Mónica, va a requerir de muchísima inversión y de una muy buena inversión. O sea, el riesgo acá es que la pandemia Esa era la siguiente pregunta, que requiere una gran inversión. adelgazó los presupuestos de los ministerios de educación. Eso es una realidad. Y yo, enhorabuena que podamos tener vacunas, de que pudiéramos llegar más rápido, pero ahí hay un peligro enorme porque estamos, en el fondo, endosando a una generación. Y junto con los recursos, quiero insistir, es en mirar en los procesos educativos de la mano de los procesos de desarrollo también. O sea, aquí el diálogo entre interministerios, entre políticas, hoy día es vital. El empoderamiento de las mujeres, cómo tenemos una mirada de género robusta cuando sabemos que las primeras en dejar de ir a la escuela durante la pandemia han sido las mujeres, para ayudar en la casa, para que la mamá o el papá puedan salir a trabajar o ir a trabajar a los mercados. O sea, entonces podemos volver a hablar de los profesores, que creo que es el eje efectivamente de la educación tradicional, pero esta brecha es más amplia. Sí, efectivamente, en Latinoamérica si una familia tiene que decidir a cuál hijo saca de la escuela, deja al varón y elige, no lo digo con orgullo, lo digo lamentablemente, eligen dejar a la niña fuera. Justo ayer hablaba con educadores y hablaban en esta reunión en la que tuve, en la que oía que están mandando profesores físicamente a estos territorios urbanos marginales, y hablan, la verdad es que nosotros hemos decidido que cuando vuelva la presencialidad nos vamos a quedar en semipresencial. Es decir, hemos decidido que ese es un modelo que puede funcionar, que nos ha funcionado, e incluso hablaban de educación primaria, no solo de educación secundaria. A pesar de que otro educador, justo en la misma reunión ayer, decía, pero los jóvenes, se escucha de muchos casos en que los jóvenes encuentran maneras de manipular y fingir que estuvieron en clase cuando no estuvieron con la cámara cerrada, una serie de problemas sociales y de relaciones con el docente muy fuertes. ¿Cómo ves esto? Mira, te doy un dato de un estudio que hizo acá la Fundación Educación 2020 en Chile. 70% de los profes quieren mantener algunas de estas estrategias híbridas. Les parecen geniales, pero no resuelven todo. O sea, quieren volver rápidamente. Su primera preocupación es el estado socioemocional de los niños, y eso condice también con lo que los profesores y maestros de Ecuador priorizan. Luego su estado socioemocional como docente, ¿no? Pero ahí está el kit del asunto, Mónica. Yo he estado siguiendo a expertos de la OSD que ya anticipan aquellos países que van a poder revertir esta situación con más rapidez que otros, y aquellos que han sido capaces de reconocer lo que funcionó, escalar esas innovaciones que se dieron de manera emergente, reconocer esos desarrollos, ideas, innovaciones, como digo, de los docentes en esta situación, y las relevan, las ponen a consideración de otros, generan sistemas más resilientes y sistemas que aprenden
de sí mismo. Y eso, lo que quiero poner ahí es que se condice con lo que nos están diciendo los profesores. O sea, no estamos poniendo la idea de la política pública arriba, desde lo macro, sino desde la sala de clase mismo. Yo creo que eso se debe por varias cosas. Uno, porque el mantener ciertos momentos a través de la tecnología es más eficiente en tiempo. Entonces tú utilizas tu tiempo para lo que verdaderamente importa frente a los niños y las niñas en un espacio físico cara a cara. Por eso ha tenido tanta recepción el aprendizaje invertido. Es una técnica que veníamos escuchándola tú también, o sea, desde hace 15 años. Sí. Y el aprendizaje o las clases invertidas sonaba como algo tan de élite, que solo los que podían tener ciertas condiciones. Y hoy día resulta que es lo que están haciendo la mayoría de manera muy incipiente, pero ahí es donde es bueno traer esa idea de miremos lo que está emergiendo para fortalecerlo y catapultarlo. Es decir, traer esta intuición que tienen los maestros, ganas de hacerlo, fortalecerlos en esa estrategia de clase invertida, que es yo envío, para los que nos escuchan y no lo sepan, envío la información, que los niños avancen de manera autónoma en aquello que pueden hacer solos, y nuestro momento cara a cara o interactiva es para la retroalimentación, que sabemos que es la estrategia número 1 para generar mejores aprendizajes. Un profesor que sabe retroalimentar a un niño y una niña logra muchísimo más que uno que sabe enseñar bien las matemáticas. O sea, y ese niño que adquirió ese conocimiento por sí mismo, es decir, que lo revisó, no voy a decir adquirir, que lo revisó por sí mismo, y que lo tiene que repetir o experimentar o poner en la mesa al día siguiente o lo aprende con más, su retención será mejor. O sí. Y entonces ahí, mira, ahí la tecnología es un súper aliado y son tecnologías livianas. Ahí todo lo que nosotros estamos haciendo en Aprendo en Casa a nosotros nos hace sentido porque son materiales, documentos, videos, información que se pueden anticipar, que luego los profesores lo pueden utilizar con sus niños cara a cara o en otro como ambiente. Pero ahí la gran pregunta o el gran desafío es cómo aprendemos a utilizar entonces la tecnología y los recursos digitales para lograr un aprendizaje profundo con estas herramientas. Y yo lo veo lo que quiero destacar acá es que tenemos que recoger esa inquietud y esas ganas de dar el paso ya mayor y cruzar el río que tienen los maestros, porque por décadas Latinoamérica ha tenido una relación nefasta con los maestros, ¿ya? Sí. Y nos han demostrado, a pesar de la politización, y yo puedo hablar desde Chile y tú desde Ecuador, de la situación, son los maestros y los profesores los que han empezado a cruzar el río. El tema es la política pública, las organizaciones, ¿los vamos a dejar ahí en la mitad o los vamos a acompañar para que ellos mismos descubran cómo ir guiando ese camino final que es muy enriquecedor? Y ahí yo tengo muchísimo optimismo de que ese es el momento. Por eso decíamos al principio, no se puede volver a lo mismo, borrón y cuenta nueva, porque sería desconocer y traerlos otra vez al lado de la orilla donde todo el mundo tiene miedo de cruzar. Qué fantástico. Ana María, no sabes cómo te agradezco que me hayas recibido, que hayas recibido al IPANC. Qué fantástico todo lo que has dicho. Efectivamente, el maestro es el que entrega todo lo que hace todo ese sistema educativo. Él es el indicador de calidad más importante de esa relación, de esa experiencia. Y entonces es importantísimo que este tiempo de pandemia que hemos vivido en los países nos sirva justamente para reflexionar y para reinventar de alguna manera, para ser resilientes y reinventar un nuevo espacio de aprendizaje, porque la palabra aprendizaje, qué importante que es, y a veces la habíamos dejado de lado. Te agradezco de verdad, Ana María, qué buena conversación y qué mucho que sabes, y puedes ayudar a todos los sistemas educativos de los países. No, gracias a ustedes por este espacio, feliz, que es una muy buena razón para conversar la educación. Así es, un abrazo muy fuerte.
Igual. Esperamos que este tema le dé buenas razones para pensar diferente. Hoy hemos conversado con Ana María Rad, quien es la directora de Aprendo en Casa. Les recomiendo a todos los que nos escuchan conectarse con www.aprendoencasa.org. Es una fuente de recursos educativos útiles para todos los que nos dedicamos a la educación en la región. Y no dejen de buscar también a la Fundación Reimagina. Hoy he aprendido de Ana María que hace falta una transformación educativa y que hacia allá vamos, que no podemos volver después de esta pandemia iguales y que los sistemas educativos tienen que reinventarse. Agradezco muchísimo a todos los que nos han acompañado hoy en Buenas Razones para Conversar. No dejen de visitar nuestra página web en www.ipanc.org y nuestras redes sociales. Solo digiten @cabipanc en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima entrega en Buenas Razones para Conversar. Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.